tracción. Llegamos al final del programa y no tenemos en el diván de la doble tracción a Otto Guevara, candidato presidencial del Movimiento Libertario, ni tampoco a ninguno de sus vicepresidentes, desafortunadamente. Pues ya no nos avisaron con tanta anticipación como un derrame cerebral como para tenernos con más tiempo. Algunas de las palabras de Otto Guevara que hemos guardado en nuestros recuerdos son las siguientes. Sabemos lo que hay que hacer, pero este gobierno no lo ha hecho. Es posible superar el déficit fiscal sin nuevos impuestos, esas son recientes, y tomemos la plata del FES y se la trasladamos toda a CONAPI. Además, dijo, nosotros en un periodo de 4 años podemos erradicar la pobreza extrema. Son 70,000 familias, dijo. Conseguir otro Otto es imposible, ¿verdad? Otro Guevara no hay, pero para la doble tracción es vital que si vamos a discutir propuestas, contemos con alguien que pues respalde los valores del partido Movimiento Libertario, que es el que las está proponiendo. Por eso tenemos con nosotros a Natiuska Traña, de la Juventud del Movimiento Libertario, y cuarto lugar en papeleta por San José. Natiuska Traña, bienvenida a la doble tracción, ¿cómo estás? Hola, bien ustedes, muchas gracias por haberme invitado y es un gusto estar acá y estoy lista para transmitirles un poco de lo que el Movimiento Libertario propone y ha propuesto durante todos estos años, entonces, maravilloso. Transmitirnos el espíritu de Otto, entonces. Pues nos sí. acompaña, en espíritu. Exacto. Bueno, no sé por qué no lo convocamos con Ouija, pero eso lo intentamos, honestamente. Natiuska, mira, yo tengo una pregunta, porque así rápidamente, buscando como que has escrito, sabemos que sos abogada, has escrito editoriales también, inclusive, vimos una donde una de tus editoriales condena el populismo. Claro. Ahora que mencionaba esto de la declaración de Don Otto, donde él decía que la pobreza extrema la podrían erradicar en 4 años, que son 70,000 familias, es una declaración que dio a Claudio Alpizar en el programa Noche sin Tregua en este año. Él también, conocemos la famosa propuesta de las elecciones pasadas de hablar de 500,000 empleos nuevos que se iban a crear. Candidatos proponían 70, 200,000, él proponía 500. El gobierno lo que ha creado en promedio durante décadas ha sido 100 y resto. Vos no calificás de populismo esas propuestas de los empleos, esta actual de la pobreza extrema. Es que, a ver, para que se logren todas estas cosas que propone Otto se necesita una reforma integral. Yo no lo vería populista si se puede hacer desde un engranaje completo. Ok, veamos el asunto. Necesitamos una reforma del Estado de cómo está hasta el momento. Entonces, básicamente, ¿cuál es la propuesta? Si yo hago que los impuestos que ya existen sean más bajos algunos, si es posible, o que sean mejor recaudados, eso va a hacer que no tenga que subir más impuestos. Al no tener que subir más impuestos, eso va a generar que inversiones tanto de nacionales como de extranjeros vengan al país. Entonces, cuando estas inversiones vienen al país, generan el movimiento de la economía, que hayan más empresas y esto genera más empleos. Entonces, tenemos más empleos, tenemos mayor inversión, tenemos menos impuestos y entonces la gente va a tener más dinero en sus bolsillos de producto de su trabajo para poder adquirir y comprar más cosas. Entonces, ese es como el escenario fantástico donde se pueden generar todas estas posibilidades. Pero digamos, vender un escenario fantástico como una promesa de campaña no es populista. O sea, porque en tu respuesta me hablas de muchas cosas que tendrían que pasar y alinearse para lograrlo. E incluso acabas de decir que es como ese escenario fantástico. Vender como prometer un escenario fantástico no es populista. Digamos, erradicar la pobreza extrema en 4 años no es populista. Mira, desde el Ejecutivo hay muchas posibilidades por medio de decretos para generar toda esta situación. Entonces, si un presidente realmente toma las decisiones de reducir el gasto, de implementar la inversión y de generar todo lo que te comenté de empleos, eso sí es posible. Pero tiene que ser el Poder Ejecutivo el que tome esa iniciativa y lo haga desde ese momento. Además de que obviamente tenga consenso en una Asamblea Legislativa que esté gobernando y esté más bien legislando por el beneficio de los ciudadanos, que eso muchas veces no lo tenemos, o sea, no tenemos consenso alguno y toda la gente quiere simplemente implantar una ideología y se les olvida que están Pero ahí digamos, sentados aunque por los ganen, ciudadanos. definitivamente no van a tener una mayoría en asamblea. Entonces, ¿es posible que el Ejecutivo solo logre erradicar la pobreza extrema? Por medio de decretos lo que se puede hacer, sí. Okay. Pero sí se necesita que la Asamblea Legislativa tenga consenso. Yo esperaría que la gente en esta ocasión se preocupe más
por conocer a quiénes van a ser sus diputados y evidentemente llegue y vote por esa representatividad y que sea gente que se comprometa precisamente con llegar y cumplir lo que dice en una campaña, no solo para obtener un voto, que principalmente a mí eso me molesta. En este tema, digamos, entrando el tema de la educación, que es algo que no solo a la juventud nos preocupa, creo que a todos, y Otto ha dicho que a él le gustaría que el 8% del PIB de la educación pase a CONAPE. O sea, mi pregunta es, ¿eso más bien no estaría atentando en contra de la educación pública? Digamos, existimos una gran mayoría de la población de la Universidad de Costa Rica que dependemos de la beca para poder estudiar, para poder accesar a la educación. Entonces, eso no sería ver más bien la educación como un bien de consumo y no como un derecho. El FES es lo que ha propuesto que se pase con APE. Sí, la parte El del FES 1.5. Básicamente, con el tema de educación y en general, con todos los fondos que quedan en la administración, muchos quedan ociosos y muchos no se aplican ni los vemos reflejados para lo que nacieron. Entonces puede ser que algún porcentaje del FES evidentemente vaya para lo que decís y obviamente todo el mundo debe tener una beca si no tiene la posibilidad de tener acceso a la educación por sus propios medios. El tema del CONAPE también que ayuda a financiarlo. Entonces básicamente lo que viene con la propuesta del FES no es imposibilitar que los estudiantes tengan acceso a su educación, sino regularizarlo de cierta manera donde sí se invierta para eso y donde sí los estudiantes tengan acceso. Y eso no atentaría contra derechos constitucionales, donde aquí se tiene que reconocer la autonomía administrativa, política y organizativa de la Universidad de Costa Rica, y que la única forma que se puede hacer la reforma constitucional tiene que ser en un diálogo con la rectoría. No, claramente, pero el tema del FES, como les comentaba, es básicamente que tiene que tener una claridad de lo que se están utilizando estos fondos, porque muchos de estos fondos no van precisamente para eso. Más allá de Otto Guevara, hablando del movimiento libertario, que de una u otra forma es el partido del que formas parte, era un partido que en el 98 nace diciendo que tiene que haber un balance entre libertades sociales y libertades económicas, ¿verdad? Un poco se aleja de posiciones más conservadoras en el 98 con ese mensaje que decía que las drogas, por ejemplo, era un crimen sin víctimas en el año 98 y también decía que donde había permiso de chorizo, pero que el día de hoy más bien nos vemos más acercados a posiciones conservadoras, incluso pasando de estar en órganos liberales y cosas por el estilo a estar hoy afiliado a la UPLA, que es el brazo latinoamericano de la Internacional Conservadora. Entonces, volviendo a la campaña de hoy, yo no la llamaría una evolución, pero ese cambio de discurso responde a oportunismo electoral o a estar más acercados a una posición mucho más conservadora hoy que a la posición libertaria con la que nace el partido. Eso que me apuntaste es muy interesante porque precisamente el sector liberal del país dice, movimiento libertario se vuelve de izquierda. El sector de izquierda dice, movimiento libertario es de derecha. Eso nos deja en el perfecto centro. O sea, desde el 98 hasta ahora, la evolución que ha tenido el movimiento libertario precisamente es por haberse involucrado en política. En política estamos hablando de personas, de ciudadanos muy, muy diferentes y básicamente la doctrina o lo que está escrito, la teoría del tema liberal, tiene que ser más flexible. Y si queremos lograr consenso y estamos trabajando con gente, evidentemente el discurso va a tender por ahí. A mí me pareció curioso con el decreto que 3 diputados se opusieron, incluso don Otto fue el que llevó la acción de inconstitucionalidad a la sala sobre el decreto contra la discriminación. No entendemos en qué realmente no estaban de acuerdo con el decreto en sí, ¿verdad? Entonces no sé si vos nos vas a explicar al respecto. Porque para aclarar ese decreto que decía que en las instituciones públicas no haya discriminación contra las personas del mismo sexo, que me parece que va muy asociado a lo que decías, en que cada quien tenga la libertad de ser y decidir sobre su vida, ¿verdad? Ajá, Exacto. entonces aquí viene muy ponderado que va encima la libertad de expresión, que era el artículo 28 que estaban aludiendo a la cuestión política, o el respeto y la no discriminación. Y las libertades individuales. Ajá. O sea, libertad de expresión es parte de todas las libertades y el movimiento libertario está a favor de eso, mientras no transgreda derechos de terceros y todo se mantenga por igual. De hecho, no sé si lo vieron, pero yo ando un pin hoy, porque hoy empieza el Congreso del Matrimonio Igualitario acá, y básicamente ese es un tema que yo hasta propondría a los candidatos y a los demás diputados que se comprometan que el próximo gobierno este tema se va a discutir y se va a llegar Pero a tu un candidato punto. no apoya el matrimonio igualitario. Pues sí lo apoya. No. El Dos tema, campañas a ver, Será que consecutivas no, porque Ve, él ha el dicho tema. que él apoya sociedades de convivencia. Ve, el tema es este. El movimiento libertario dice, y don Otto lo transmite así, que hay temas en la agenda que está Ajá. considerando más importantes. Entonces él no está tocando ese tema. Pero yo como candidata a diputada estoy completamente de acuerdo con el matrimonio igualitario y a hoy no conozco a nadie que me haya dicho cuál es
el pleito, cuál es la bronca con llamarle matrimonio? O sea, no hay ninguna simple razón lógica en la que a mí lleguen y me digan por qué no se puede llamar matrimonio. O Bueno, sea, después todos te vas los a tomar temas un café con Marvin son porque él te puede dar prejuiciosos. varias. Ahí podemos conversar. Bueno, me parece llamativo porque efectivamente Otto se ha dicho eso de que no es una prioridad que él impulsaría. O sea, probablemente no lo veríamos en unas extraordinarias de Otto, si Otto eventualmente llegara a ser presidente. Y en lo que ha impulsado sociedades de convivencia. ¿Vos votarías a favor de unas sociedades de convivencia? A Si es favor, lo que se impulsa. por supuesto. Pero igualmente, como te digo, no tengo ningún inconveniente con que se llame matrimonio igualitario. Ok. Bueno, hablando, digamos, un poco a nivel contextual, ¿verdad? Estamos con todo ese tema del cementazo que se ha estado desarrollando por todo lado. El movimiento libertario siempre ha abogado por una apertura a nuevos mercados y una eliminación de todo tipo de trabas. Y esto pasó con la apertura del duopolio del cemento y terminó en un acto de corrupción. ¿Qué mecanismo el movimiento libertario iría a promover para que, para que situaciones similares a estas no vuelvan a ocurrir? Ok. Como bien lo han visto en prensa y demás, la apertura del duopolio para el movimiento libertario viene desde 2009. O sea, no fue algo nuevo y básicamente se encontró una barrera no arancelaria que era precisamente la que estaba en el reglamento que impedía que hubiesen otros actores. Obviamente, qué terrible y qué cuestionable que solo 2 empresas fueran las únicas que podían importar y vender cemento en el país. O sea, estamos teniendo un duopolio que beneficia a privados. Entonces, ¿qué es la apertura? Lo que yo veo que estuvo mal en este caso fue precisamente, y yo trabajo en derecho administrativo y entonces estoy en contratación administrativa, veo licitaciones. Entonces, el problema que yo vi es, ¿por qué el Poder Ejecutivo, por qué la Administración, por qué el Gobierno no llegó y dijo, buenas, acabo de hacer la apertura del duopolio de cemento, nacionales y extranjeros, por favor, vengan a invertir, tenemos las puertas abiertas para que importen cemento? Para mí ese es el tema más grave. Lo que se debería implementar ahí es que cuando haya apertura de cualquier mercado, todos tengan la posibilidad de participar y esto sea promovido por el Poder Ejecutivo, por la Administración que está Y haciendo las la apertura. 266 llamadas de Otto a Juan Carlos Bolaños no te hacen como... Como shock mental. Como, Pues ve, el tema es que si, como él lo ha aceptado públicamente, son amigos, no sé, probablemente se hablan mucho por teléfono, se hablaron mucho por teléfono, pero no lo veo como, Ok, no, como una Diosa, situación. pero es que vieras que yo tengo una mejor amiga, saludos a Nicole Chi, y nosotros no hablamos tanto. Madre, Sí, 266 exacto. llamadas Demasiadas. es como exagerado. No, Yo les decía que es como un y- intenso en Tinder, como, madre, ya. Yo lo que veo es que si él se está sometiendo a la investigación que se volvió a abrir y quiere tratarla con transparencia y ha aceptado que Juan Carlos Bolaños es su amigo y lo conoce desde hace mucho tiempo, básicamente este proceso irá tomando su curso y él deberá tomar las decisiones en ese caso. En el momento en que hubiese una acusación oficial, probablemente lo que correspondería sería que tomara la decisión de someterse a ese proceso, pero en este momento no hay ninguna acusación penal real contra él por la cual debiera tomar esa posición. De acuerdo. Bueno, con esas palabras nos quedamos porque se nos fue el tiempo. Muchas gracias, Natius Catraña, de la Juventud del Movimiento Libertario. Nos saluda a Don Otto, ¿verdad? Por Con favor. mucho gusto. Pero le da un estrechón de manos fuerte. Sí, no tan fuerte como para que sienta que estamos enojados, pero lo suficientemente fuerte como para que diga, ok. La próxima semana tendremos con nosotros a Mario Redondo, candidato del partido Alianza Demócrata Cristiana. Nos vemos aquí en La Doble Tracción.